Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a Nos quedamos en casa con la trompeta. Sesión 41. ¿Es la 41, maestro? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es la 41. Sesión 41. Bueno, para nosotros un verdadero placer y un verdadero sueño. Tantas sesiones más todas las que nos quedan. Tenemos programado hasta las 50 y pico. No sé ni cuántos tenemos ya. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén, autor intelectual de la plataforma, junto a mi maestro, el gran Benjamín Moreno Fernández, gran solista de trompeta. Ahí está, tenemos que empezar bien. De la Orquesta de Televisión Española durante muchísimos años y todavía ejerce allí. Ya sabéis cuáles son los objetivos de esta plataforma, ni más ni menos que ayudar a las autoridades sanitarias, tanto en el confinamiento como en la desescalada durante esta época que nos ha tocado vivir con el maldito virus el coronavirus, que aunque va remitiendo, todavía va dejando miles de fallecidos por todo el mundo. En España es bestial, ya vamos para las 27.000 personas, o sea, un disparate. Y bueno, con que esta plataforma haya logrado salvar una sola vida, ya ha merecido la pena todo el esfuerzo. El segundo objetivo que tenemos, ya está más que creado, es crear un entorno virtual de aprendizaje colaborativo donde todos y todas podamos aprender y enseñar juntos, juntas, de la mano de grandes profesionales, grandes docentes y jóvenes talentos que han pasado por nuestro programa. Os recuerdo las reglas, es fundamental, por favor, porque ayer fue un día especialmente duro con esto de las reglas, pero necesitamos que nuestro micro esté en silencio. Hemos pactado con el maestro Arto Hornweeg el tema de que se puedan realizar preguntas que serán introducidas cuando él realice pausas en su discurso, ¿vale? Recordad que para las preguntas tenéis las pestañas participantes abajo y la opción de levantar o subir la mano. No sé cómo os aparecerá. A mí me aparece el mensaje y daré paso a las preguntas. A su vez tenemos que estar todos visibles por dos razones. Los menores de edad tienen que estar acompañados, ya que estas sesiones se graban. Y bueno, la plataforma se llama Nos quedamos en casa con la trompeta, con lo cual ayer tuvimos hasta un ciclista. O sea, lo de ayer fue surrealista, había hasta un ciclista. Bueno, pero bueno, salimos del paso lo mejor que pudimos. Quiero agradecer, antes de empezar la sesión y dar paso al maestro Arto Hornweeg, a Francisco Arias, profesor en el Conservatorio Superior del Principado de Asturias, porque gracias a él podemos contar hoy con el maestro Hornweeg para disfrutar de toda su enseñanza. Muchas gracias, compañero, de verdad, porque sin ti no hubiera sido posible. Y quiero agradecer también... Gracias a vosotros siempre. Nada, hombre. Y agradecer también a Javier Corral, profesor de trompeta en el Conservatorio Superior de Córdoba, que va a hacer las veces de traductor del maestro Arto Hornweeg. Un placer. Pues sin nada más, hoy tenemos ni más ni menos que al trompeta solista en la Orquesta de Rotterdam y profesor en el Conservatorio de Utrecht, Arto Hornweeg, además alumno directo de James Stamp, que ya se contarán con un dedo de la mano, imagino. O sea que todo un lujazo porque podremos ver y conocer de manera directa tanto su experiencia con la trompeta en el campo de la orquesta como en el campo de la docencia y a su vez pues todos esos tópicos o enseñanzas que el maestro James Stamp le pudo inculcar. Maestro Arto Hornweeg, welcome, bienvenido. 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 Are you ready? Yes, I am. When you want. Okay. Well, thank you for inviting me. It's a very humbling experience to be invited to address so many, I'm sure, wonderful trumpet players. Spain has a reputation as bringing forth wonderful trumpet players in the world. Muchas gracias por haberme invitado a esta plataforma, porque en España hay grandísimos trompetistas y es un honor estar aquí. Yes, I remember I was sick, this was years ago, when Mr. Benjamin Moreno, I think his name is, the trumpet teacher with the one I addressed this evening, the teacher of Alfonso. Yes. Yes. Sí, el profesor de Alfonso, Benjamín. Yeah. He played with us a couple of years ago, and I heard many wonderful things about his performance then. And also, I know Paco for me, from Oviedo, who gave me a wonderful week in Oviedo. Is it already 10 years ago? And who is a fantastic player. I remember you played a piccolo trumpet concerto that week.
which was astonishing to me. So I have wonderful memories of having met some of the Spanish trumpet players in my life. I was asked to address you all, and at first I thought, well, you know, what do I have to say? Because as a trumpet player, we should play and not talk. Vale, Arto dice que tiene grandísimos recuerdos de su estancia en España, por ejemplo, una semana que pasó en Oviedo con el maestro Francisco para el Paco, donde aprendió muchísimo con él, con un concierto para piccolo enorme, con su interpretación, también de otros conciertos con alumnos de Benjamín Moreno, y que ahora va a introducirnos cómo va a ser su charla, porque no es lo mismo enseñar in situ que es lo que va a realizar él aquí. Oh, I hope you guys, by the way, are doing all well, because I hear that the situation due to the COVID-19 virus is very, very serious in Spain at the moment still. So I hope that your loved ones are not suffering too much. Espera que todos estemos bien, porque sabe que la situación aquí en España del virus, pues lamentablemente es la que tenemos, y espera que nuestra salud sea la mejor posible. Starting is that I started to play the trumpet when I was about 10 years old. Empezó la trompeta con 10 años. Yes, I don't want to make the sentences too long for you, so that it's easier for you to translate. Is that Yes, yes, I prefer that. Okay. I started to play, and I was, like many of us probably here, at least here in Holland, was not taught how to play. Como la mayoría de nosotros, cuando empezó a aprender la trompeta, no le enseñaron cómo enfrentarse a ella realmente, como nos ha pasado a la mayoría de nosotros. But somehow I was able to manage and to develop as a young player. Pero que logró desarrollarse como joven trompetista. So when I turned 11, I knew for sure that I wanted to be a professional trumpet player. Y cuando cumplió 11, supo realmente que él quería ser trompetista profesional. And from then on, I did everything to become a professional trumpet player. Y de ahí en adelante hizo todo lo posible para que eso se hiciera realidad. So after my elementary school, I went into a special high school for young, talented musicians and dancers. Después de sus inicios en el colegio elemental, pasó a una especie de instituto algo más diferente para artes, bailarines y trompetistas y músicos. Which was a preparatory school for the Conservatory of Music. Era como la preparación para el conservatorio. Getting into the conservatory, I was about 17 years old, and I loved every minute of it, but didn't know how to play. But somehow I was able to do it, some good, because when I turned 18, I was a permanent sub in the Rotterdam Philharmonic Orchestra. Cuando cumplió 17, él entró al conservatorio y realmente disfrutó cada momento de él, aunque todavía no sabía muy bien cómo expresarse con la trompeta, pero él disfrutaba de su experiencia en el conservatorio. And the last sentence, please. You became with a permanent substitute. Se convirtió en un sustituto permanente de la orquesta. Of Rotterdam, yes? Yes, in Rotterdam, which was a dream. Y era un sueño para él, eso. I was very fortunate that my teacher in those days helped me introduce to other symphony orchestras in Holland. Y que su profesor pues, tuvo la gran suerte de que le introdujo en otras orquestas de Holanda, no solo en Rotterdam. So I played everything with the Netherlands Chamber Orchestra in those days. Tocó con la orquesta de cámara de Holanda. And the Netherlands Wind Ensemble. Y con el ensemble de vientos de Holanda. And I was fortunate to perform with the best musicians in the world. Y tuvo la fortuna de tocar con los mejores intérpretes del mundo. Being 18 years old. Y solo teniendo 18. Which was unreal. Algo increíble. But when I had been in the orchestra for a couple of years, it was around 1984, as a permanent member. I joined the orchestra in 1981 as a permanent member. After a couple of years, I started to experience some trouble playing the trumpet.
Ok, el SML empezó en 1991 como miembro permanente de la orquesta y al cabo de 2 años tuvo algunos problemas a la hora de tocar, which was new to me que era algo nuevo para él. because till then I was able to play everything I needed to play by just practicing going through the parts and the etudes. Porque hasta ese momento él era capaz de tocar todo lo que tenía por delante, practicando y estudiando para ello. And in hindsight, I realized that the problems started to occur with the attack. Personalmente, él cree que los problemas empezaron con el ataque. So I started to work on the attack, Así que empezó a trabajar en ello, en el ataque. but not a great result. Sometimes better, sometimes worse. Pero no obtenía grandes resultados, algunas veces mejor, otras peor. And I think that problems playing the trumpet are most of the time appears at the front end of the note, with the attack, so to speak. Cree que la mayoría de las veces los problemas con la trompeta aparecen con ese enfrentamiento con la nota, con el ataque, con el primer frente. Because everything what happens after the attack is not to be controlled. Porque todo lo que ocurra después del ataque no lo vamos a poder controlar. So, in those days, I heard about Jimmy Stamp. En aquellos días oyó hablar de James Stamp, Jimmy Stamp. And I got the book with all those terrible pedal tones in there. Sorry, you bought the book? I got this book and with all the pedal tones in there. Pelotons. Yes, the really those low notes. Ah, ok. Pedal tones, right? Que consiguió el libro de Stan con todas las notas pedales. And till today, I really regret that a couple of years earlier than that, in the late 70s, I was invited with a friend of mine to attend Stamp's courses in Switzerland with Jean-Pierre Mathès. And I asked my teacher, I was very young, I said, shall I go there? And he said, no, there's one of those American trumpet players, don't go there. So I didn't go then, in 1978. Él lamenta que a finales de los 70, en el 78, no pudo asistir a las masterclasses que estaba realizando James Stamp en Suiza con Mathieu y que su profesor pues, le preguntó, yo quiero ir, y él le dijo que no, es un americano que viene aquí. ¿De acuerdo? And I learned from that you should first of all follow your intuitions and be open to new things. Vale, antes de nada quiero dejar claro que hay que seguir siempre las intuiciones y follow your intuition and I don't remember. Your intuition. It's yes, and the other part of the sentence. Follow your intuition and follow your intuitions and be open to new y estar abierto para nuevas experiencias. Yes, thank you. So ultimately, in 1985, I called him up, and he was very old. He was 81. And I said, Mr. Stamp, I will be joining the Rotterdam Philharmonic Orchestra on a tour to the United States in March of 85. Can I come and see you after the tour? And he said, sure, but keep in mind that I'm an old man. With other words, I could be dead by then. Okay. Que para cuando él ya quiso establecer una conexión con James Stamp, ya era bastante mayor, tenía 81 años, y el maestro Stamp le decía que para dentro de 4 años, en 85, yo quizá ya no esté vivo, ¿de acuerdo? So, when in March 85, we finished the tour in Boston, and the next morning I flew to Los Angeles, and I called him up at the airport, well, the night before I left, because he said, you have to call me before you leave, because I could be dead by then. So I called him up the night before, and he said, sure, I'll see you tomorrow. Let me know when you arrive at the airport. Vale, cuando él iba a terminar el tour por Boston en el 85, el maestro Stamp le comentó que antes de dejar el tour que le avisara porque quizá él ya no estaba vivo para ese momento, y que él hizo eso exactamente antes de dejar el aeropuerto, antes de irse de Boston del tour.
And I remember every minute of it because it had such an incredible impact on my life. So the next morning I got up very early in Boston and flew to LA, where I arrived around 2 o'clock in the afternoon. I called him up from the airport through a payphone in those days. And I didn't expect to have a lesson that day. And he said, sure, where are you? I said, well, I'm at LAX airport. He said, well, okay, get in a car and come to see me. So I went there. Vale, él cogió un avión de Boston a Los Ángeles a la mañana siguiente y que esa experiencia con Stan tuvo un gran impacto para él. Él no esperaba tener ya una clase, realmente, ese primer día con Stan, y que lo llamó y le dijo, coge un coche y ven hacia acá. So driving, looking at the map in the car and driving all over the place through LA on the freeways, it was quite a terrible trip. But I got there somehow, I think, must have been around 3 or 4 o'clock in the afternoon. And when I arrived at the doorstep, I rang the bell and I realized, now I have to expose everything I find difficult to this wonderful man. And all of a sudden I became nervous. I hadn't been nervous at all. And I became really nervous, ringing the bell. And then the door opened. Vale, que lo primero que ha dicho es que cogió el mapa con todas las calles de Los Ángeles, que es una locura, pero bueno, consiguió llegar a la casa de Stan y no estaba nervioso hasta ese momento, salvo cuando tocó el timbre, que empezó a sentirse realmente nervioso porque tenía que contarle todos sus problemas a ese hombre tan maravilloso. Wow. So then the door opened, and then was this wonderful short man, and the sweetest man, one of the finest and sweetest people I've ever met in my life. And he said, my name is Jimmy Stamp, please come inside. And I went into the house. Entonces abrió la puerta y apareció un hombre muy pequeño, el mejor hombre suizo que ha conocido en su vida, James Stamp, y que le dijo, adelante, pasa para adentro. And I expected to arrive at the house with a fantastic studio and whatsoever, trumpets all over the place, but none of that. Él esperaba encontrarse allí un gran estudio con todos los lujos de una casa como Jason Stamp, pero nada de ello, todo lo contrario. Because he was very famous. Porque él era muy famoso. But instead of that, he introduced me right after I got into the house into his kitchen. Pero lo primero que le hizo conocer de su casa fue la cocina. And in the kitchen there was a piano. Y allí había un piano. And a music stand. Y un atril. And a trumpet. Y una trompeta. That was, and he said that he had given up his studio. He had a teaching studio in Glendale, California. And he had given up that studio. Él tenía un estudio en California, pero que lo había dejado. Actually, he said that he stopped teaching. Y de hecho, él había dejado de dar clase. Because he said the reason was that his wife, Stella, was suffering from the Alzheimer's disease. Porque la razón era que su mujer estaba sufriendo Alzheimer, la enfermedad. And he wanted to support her. Claro, y él tenía que ayudarla. So he said, I stopped teaching, but people kept calling him and writing him letters for lessons. And I was just fortunate that he accepted me to come. Because when I was with him, I was there the first time, I was there two periods. The first time I was there 3 weeks. And he taught me 7 days a week from 10 till 5. A pesar de que dejó las clases, muchos alumnos seguían llamándole porque querían seguir recibiendo clases y él se sentía muy afortunado de que su primera estancia con él fueron 3 semanas, todos los días de la semana dando clases de 10 a 5. Wow. So he had all the time in the world for me because his wife was being taken by his daughter to her house. So we had the house for our own. And he taught me. I went away for lunch for 1 hour and I came back and we worked. Every day. Durante esa estancia, su mujer se fue con su hija, que la cuidaba, y tenían la casa para ellos solos, paraban 1 hora para comer y luego el maestro Stan seguía con las clases con él. I remember that a lesson was supposed to be 1 hour, but my lesson lasted 3 hours in the morning and 3 hours in the afternoon. And he charged me $50 for a lesson. Supuestamente las clases duraban 1 hora, pero para él fueron 3 por la mañana y otras 3 horas por la tarde y le cobraba $50. Anyway, so
we started, and I expected to receive a lot of information from him about how to do things and how to not do things, but nothing like that. He sat at the piano and he said, okay, do some buzzing on the lip. And I remember that he wanted me to play a low C on the piano, on the lip. And I did something like, he said, no, it needs to be higher than that. You're way too low. But anyway, so he got me through the lip buzzing, which I don't do. Actually, I don't do that anymore. It's one of the few things I don't anymore, which he taught me. But so what he did is he said, and this for me, because, and now we come to a more trumpet playing aspect, is that there's so much talk about breathing. There's people write books about breathing. And for me, actually, that is always has been very confusing. Because since Stem died, you know, there were several times in my life that I have to readjust and improve my playing. Vale, ha empezado diciendo que él pensaba que le iba a dar un montón de información sobre qué hacer y qué no hacer, pero que él se sentó en el piano, tocó un do grave y le dijo que lo hiciera con vibración de labios. Él hizo lo que habéis escuchado y le dijo no tan grave. Con lo cual también le comenzó a hablar sobre la respiración. Luego ha comentado también que los ejercicios de vibración lamentablemente ya no los practica. Es una de las pocas cosas que le enseñó Stan que no practica, la vibración de labios. Y por último, no recuerdo lo que ha comentado. What was the last sentence you said, Arto? Sorry. I forgot. But what I said is that he wanted me to play. No, he didn't give me much instructions at all. Yeah. And with breathing? Pardon me, with what? With the breathing. Yeah, with the breathing. Well, what I said is that many people write thick books about breathing, which for me only leads to more confusion. Sí, que hay muchísimos libros sobre la respiración, pero que a él le crean bastante confusión. So since Stem passed away, I had wonderful instruction, but it didn't mean, unfortunately, that I knew how to do it and my chops are perfect every day. No, I really still have to work on how to do things properly. Vale, que a pesar de que le dio muchísima información durante su estancia con Stam, él ha tenido que ir reajustando su estudio y encaminándose para solucionar los problemas que tuviera. But the good thing is that I can always get back to it because he taught me principles. Pero, a pesar de ello, él siempre vuelve a lo que le enseñó Stan porque son las bases, los principios. Él sentó sus bases. And so, to get back about when we start to play a note, you know, we have to take a breath. And the only thing what he did, and I don't know if I will be able to show you here online, is that he sat at the piano and he said, okay, you take your breath, ready, breathe, play. That's all he did. He swung his arm up, like ready, breathe, play. Like a swinging a gesture of the arm. That's what he did. Cuando a él le dijo, sentado en el piano, que tomara una respiración, hizo ese gesto que ha hecho con el brazo de listo, like this, respira like a swing. Y toca, como si fuera un swing. He said, un balanceo del brazo. And he said, you do that in tempo. So you have ready, breathe, play. Always do it in that order, he said. And then the next thing is that when my attack was like that, you know, a little off, he said, no, you do it again. You play right on the nose, play right on the money, as he said. Vale, él siempre lo hacía a tempo, con esa secuencia de listo, respira, toca, siempre a tempo. Y cuando a él le mostró su problema de ataque, él le dijo que tenía que centrar la nota, atacarla y centrar la nota. Because the timing is incredibly important. Porque también hacerlo a tempo es realmente importante. Por eso exactamente ha hecho el gesto. Also to avoid that you are too tight before you play. Incluso para evitar que no estés demasiado cargado ni demasiado tenso antes de tocar. So what he did is, from everything we did from then on, he really taught me how to learn to listen to my sound, to play in the center of the sound. Realmente lo que le explicó de ahí en adelante era escuchar su sonido, para estar en el centro del sonido. Eso fue lo que realmente le enseñó. And this is how, one of his most famous students is Malcolm McNabb.
who said that Jimmy was fantastic in learning you to play from the note you were playing to play correctly into the next note. Que uno de sus alumnos, Malcolm McKnight, dice que la filosofía de Stan es que esa primera nota, si está correcta, te llevará correctamente también a la siguiente. So what he did is with all those exercises, you know, every time he made me stop when I was a little off center, and he said, no, you're a little sharp, you're a little flat, you're a little dull on that note, and he guided me through a piece or through a phrase. Que siempre le paraba cuando una nota de la frase no estaba en el centro, estaba a lo mejor un poco alta, un poco baja, no estaba justo en el centro, y él le guiaba para reconducir de nuevo la frase. So he really learned me to work on this. He really made me work on the sound, on the center of the sound. Que realmente le enseñó a trabajar con el sonido, con el centro del sonido, buscando el centro. Yes. So we did all those exercises and other things in the book, and also in the morning we usually did a lot of basics, like we went through. Well, you translate that. Que realmente hacían bastante ejercicios del libro y que por la mañana sentaban las bases, the basics of the book. Yes, and then in the afternoon I usually went did some etudes with him, like Charlier, and also orchestral excerpts like Pictures of an Exhibition, Petrushka, all the famous orchestral repertoire. Y por la tarde se centraban más en estudios como Charlier o en pasajes orquestales, los más famosos, Petrushka, cuadro de una exposición. And he was not a man of many words. Pero no era un hombre de grandes palabras. No. De muchas palabras, mejor dicho. And absolutely not about himself. Y no personales, no sobre él mismo. I mean, in the sense that he was a very humble, a very modest man. Era un hombre muy humilde, era un hombre muy modesto. Yeah. He never spoke negative about anybody. Él nunca hablaba de forma negativa sobre alguien. So when I returned after the first time, for me it was a life-changing experience, not only as a trumpet player, because he improved my playing, but also as a person. Y cuando él regresó a dar clases con Stan en su segundo periodo, él notó un cambio en su experiencia no solo como trompetista, sino también como persona. Yeah. So this is what I did for 3 weeks, and then I returned right after the end of the summer in August again for another period of 3 weeks with the same lessons. And I took a friend of mine, he was an amateur trumpet player. Y luego en el siguiente verano, él volvió otras 3 semanas con Stan y se llevó con él a un amigo, un amateur, no era profesional. My friend didn't expect to be taught by the famous man. Su amigo no esperaba que fuera enseñado por un hombre tan famoso. But he took his trumpet, of course. Pero que sí cogió la trompeta. So when we got to the house, Stan taught me in the morning, 3 hours, and then when I had my lunch break, he taught my friend. Pero cuando dio las clases con Stan, las 3 horas por la mañana eran con Arto, y en la parada de la comida le daba clase a su amigo. So he taught me 3 hours in the morning, then he taught my friend for 1 hour, which is 4, and then he taught me 3 hours in the afternoon again. Makes 3, 4, 7 hours steady. 81 years old. Así que una persona de su edad, de 81 años, pues daba 7 horas al día clase, 3 con él, luego otra con su amigo y otras de nuevo 3 por la tarde con Arto. And he was always trying to help. Y siempre estaba intentando ayudar. And I realized it became very clear to me that at a certain point, this friend of mine had an issue with a certain phrase and a certain note he couldn't play. Hubo un momento en el que su amigo tenía ciertos problemas con una nota de un pasaje. And I was present that Stam said, well, try it this way. No success. Y James Stan le dijo, ok, inténtalo de esta forma, seguro que lo conseguirás. Then he said, try it this way. No success. Y si lo intentas de esta forma, no habrá éxito. The lesson was finished. The next day, we got back, and he made him try this way. Así que a la mañana siguiente volvieron otra vez a clase y le dijo, ok, inténtalo de esta forma. And it was right. He knew how to do it. He solved this problem. Y él estaba correcto y solucionó sus problemas.
So this wonderful man didn't have an immediate solution, but overnight he was thinking about it, and the next day he had resolved the problem. Así que este maravilloso hombre no tenía la solución instantánea, sino que después de haberlo pensado durante la noche, al día siguiente realmente solucionó el problema. So I asked him, I said, how come you know now? How do you know now? Y él se preguntaba, ¿cómo es posible que sepa esto? ¿Cómo ha llegado a esto? He said, Arto, he said, sometimes you have to walk in many blind alleys before you know how to get out. Le dijo, Arto, tú tienes que trabajar muchas veces en, creo que son pasillos ciegos antes de encontrar la salida correcta. Es una frase metafórica. Which was a very important lesson for me, because I very often don't know how to solve a problem, and I keep thinking about it for my students as well. And I think, well, how do you fix it? And so it showed the incredible dedication he had, and he had this for every student, because I felt that I had a very special relationship with him, which I had. But I've spoken to several of his students, and I was one of the latest, I'm one of the youngest. And they said, we all had that feeling with him. He made us feel that we were very special. He made me feel that I was the most wonderful trumpet player ever. I felt like I was almost like Maurice André after my lesson there, which is, it's not what it is. But I mean, that's the feeling he gave me. And not by talking, but by making me able to do things which I was not able to do before. Que hablando también con otros de sus alumnos, porque él ha sido uno de los últimos, de los más jóvenes que tuvo, pues todos comparten la misma idea de que se sentían muy especiales dando clase con él, con la relación que tenían con él, le hacía sentir muy especiales, como si fueran el mejor trompetista del mundo. Y no por las palabras que les dirigía, sino porque conseguía solucionar sus problemas, llevarlos por el buen camino y hacer cosas que no sabían hacer, luego hacerlas bien. So then after the summer, we went back. As I said, we went back, and then I was planning to go back again in January, and then unfortunately, just the day before Christmas, I was in Munich celebrating Christmas with my friends there, when I had a call that he had passed away, and so no more lessons with him. And we were all shocked. Although he was very old, he was very frail. He had congestive heart failure. Regresaron después de esa estancia y él tenía previsto pues en enero volver a visitar al maestro, pero se enteró que en el día de Año Nuevo estaba con unos amigos que había tenido una neumonía, un gran resfriado y que nos había dejado, y que eso para él fue un gran trauma. Se quedó muy, muy impresionado porque realmente le tenía mucho aprecio. And it also learned me that I couldn't go back to him to be taught when I had an issue. Claro, y él aprendió que ya no podía volver a recibir clases de él si tenía algún problema. I felt bad about that. Y se sentía muy triste por ello. Other than I was also sad that this wonderful man was gone. Además de que no solo triste por ese aspecto, sino porque un gran hombre se había ido. And then the first thing you do is I try to apply what he taught me. And I did this, and this is a long time ago, this was 1985, by trying to copy the feeling I had when I was playing with him. Y lo que ha intentado hacer desde ese momento, desde el 85, era aplicar toda esa filosofía, imaginándose que él estaba tocando al lado de él, como si estuviera recibiendo clase. But no success. Pero no tenía éxito. So it freaked me out. Entonces eso le traumatizó. And then over time, I learned that, we cannot try to copy a feeling. We have to go by principles in order to play well. Él aprendió a que no podía copiar ese sentimiento que tenía cuando estaba con él, sino que tenía que partir de las bases, de los principios que había adoptado. And over time, over time, I learned that this is the way how, whenever you get into trouble playing the trumpet, this is how you can fix it. Y él ha aprendido con el tiempo de que cuando uno tiene un problema con la trompeta, esta es la única forma de solucionarla. But it needs a lot of dedication. It needs a lot of dedication. Sí, necesitas muchísima dedicación. And
and people who are not trumpet players, and people who are not serious trumpet players, they don't understand. Even my family doesn't understand. Incluso su familia no la entiende, ni trompetistas que son realmente buenos pueden entender esa filosofía. I mean, they support me, but they don't understand. Le apoyaban, por supuesto, pero que no lo entendían. You got to be a little bit crazy to want this. Tienes que volverte un poco loco para entenderlo. This is my son. Okay. Anyway, so this is briefly, half an hour. What I had to say about what comes to mind that I have to say. So, are there any questions? I will be more than happy to answer the question. Okay, I think that there are no questions, but Jorge dice que estas son sus reflexiones breves sobre su experiencia con Stan, y si hay alguna pregunta ahora, el maestro podemos hacer una encantado. primera tanda de preguntas sobre esto, ¿no? Sobre el tema quizá un poco más... Sí, más personal con Stan. No sé si alguien tiene, pero yo tengo un montón. Si nadie pregunta, si no empiezas tú. Pregunto yo. Háblale sobre el tema porque, bueno, claro, Stan, independientemente de que uno de los personajes, no quiero decir conocidos, quiero decir populares, porque es un perfecto desconocido para todos nosotros. Conocemos su libro, pero poco de su biografía, ¿no? Sí. Vamos Atlético, dices. A ver, his team is athletic? Yeah, he likes it. Well, our team is Feyenoord Rotterdam. There's no question about that. But his foreign team is definitely Atletico. He spent a fortune, I think 300 euros, if not more, to get a ticket and to fly over to Madrid to watch the game there. Yes, Master, it's your son, no? This is my youngest son, yeah. Okay, but your son is a very intelligent person. Well, he is, yeah. He's got his mother's brains. Bueno, Javi, pues pregúntale si quieres acerca del hecho personal, ¿no? De los problemas físicos que llegó a tener Stan debido a sus dolencias cardíacas, que no sé si es una leyenda o es cierto, ¿no? Y el tema de la superación con el instrumento debido a ello. Vale, le pregunto. Okay, Arto, Jorge would like to know, because James Stan, we could say that he's popular, but not so famous or known between the trumpetists, because we have no so much information about his biography. So Jorge wants to know if his problems with cardiac activity, are they real? How about his superation about these problems? Is it all a legend, or is it real that he? You mean about Jimmy Stamp? If Jimmy Stamp had heart problems, you wonder? Yeah, he could get better, and also with the trumpet technique. No, well, Jimmy Stamp. I mean, he played in the orchestra in Minneapolis in the before the war, it was, I think, and then after the war he went to California. There was a so-called GI Bill, which gave people, during the war or after the war, there was in America they call it the GI Bill, and that the government paid for education for young people. So he had lessons with after the war. Yeah. Now he went to. I'm confused because he had lessons with Max Schlossberg, which was being paid for by his orchestra. But after the war, he went to California to teach. He had a heart attack. He had 2 heart attacks actually, and but he could still play. I mean, he never played in my presence. He buzzed a little bit on the mouthpiece. But a friend of mine, Roy Poper, and I will talk about Roy in a minute. He was his close friend, and Roy is early 70s now, and so he had a lot of experience with him, also on a personal level. And he said that he could play even at the very end of his life, he could still play the trumpet beautifully. Roy said that just before he passed away, Roy and Jimmy played a lot of duets. Sorry, to translate. Okay.
Antes de la guerra, él estaba en Minneapolis y después de la guerra se fue para California y siguió dando clases. Había como un programa, no sé cuáles son las siglas, que ayudaban a dar clase. Y estuvo con Max Klossberg, por ejemplo, y que sufrió dos ataques al corazón, pero que aún así él siguió tocando bien la trompeta, muy bonita. Incluso justo antes de morir ha comentado que con Roy Popper, que fue su alumno y más que alumno, su amigo más cercano, realizaron algunos duetos, aunque luego en su presencia, cuando él estuvo allí dando clases con James Stamp, no tocó la trompeta delante de él, simplemente algunos ejercicios con boquilla, pero aún así pudo superar los problemas que tuvo de corazón y seguir tocando la trompeta. Ah, estupendo. So what happened is that a couple of days before he passed away, they were playing duets, and Jimmy Stamp said to Roy, "You have to take me to the hospital because I can't breathe anymore because he had so much fluid in his lungs." Y que justo en ese momento, cuando antes de morir estaban realizando algunos duetos Roy Popper y James Stamp, él le comentaba que no conseguía respirar correctamente porque ya tenía bastante fluido, bastante líquido dentro de sus pulmones. So Roy took him to the hospital, and the doctor took a big needle, stuck it into his lungs, and just took the fluid out. Así que Popper lo llevó al hospital y el médico le inyectó para poder sacar ese fluido de los pulmones. And he said, "Okay, now let's go home and play duets again." Y él le dijo, vale, ya estoy bien, podemos volver a casa y tocar los dúos. This is how he was. Así era él. So he could play very well. He could play very well, and there's many people. Of course, he has a name as a famous teacher, but he could also play himself very, very well. Que se le conoce sobre todo por ser muy buen profesor, pero que realmente tocaba también muy bien la trompeta. So his heart problems were not causing him. It's not that he could not play because of his heart problems. He always could play. Que no es verdad que debido a sus problemas de corazón él no pudiera tocar. Él lo hacía perfecto. But he enabled us and to play really balanced, to really play centered notes. So playing is not effortlessly, but I mean, you know, we could still play. We could play with at the least amount of tension, so to speak. Que él le enseñó a tocar no sin esfuerzo, porque hay que tocar con cierto esfuerzo, pero sí de una forma relajada para tocar en el centro de la nota. Yeah. Sin realmente mucha tensión. Okay, I don't know. Does this answer your questions, Jorge? ¿Responde tu pregunta? Sí. Yes. Perfectly. Tenemos, thank you, Master. Tenemos más preguntas. El maestro Benjamín Moreno tiene una pregunta. Maestro Arto, quizás el método de Stamp sea el método más transgiversado de la historia. Estoy seguro que de los 34 personas que estamos aquí nos han contado 34 versiones diferentes. ¿Nos podrías decir brevemente, aunque ya prácticamente lo ha explicado, ¿no? ¿Cuál era la filosofía troncal, digamos? ¿Cuál era la esencia de Stamp? ¿En qué basaba realmente la grandeza? ¿Por qué ha trascendido tantísimo ese método? ¿Por qué se conoce en todo el planeta y todo el mundo ha estudiado Stamp? Esa es un poco la pregunta, Javier, no sé. Muy bien. Sí, perfecto. Benjamin says, Arto, that the book of Stamp perhaps is the most misunderstood book because we are here 34 trumpetists and maybe we have 34 versions of this book. So although you have explained a little about his philosophy, Benjamin would like to know the essence of this book. Why has it become so transcendental for all the world? Well, to begin, his goal was not to publish a book. Para empezar, su propósito no era publicar el libro. Sí. What happened is he was invited to do the master classes in Switzerland, and Jean-Pierre Mathès received all those exercises, and he compiled them in a book. Pero cuando él hizo la masterclass en Suiza con Mathès, hizo un compendio de todos los ejercicios que él llevaba. And still makes a lot of money from that book. Y que hizo realmente mucho dinero con el libro. And I think
if you do those exercises without proper training, you get into trouble. Y que si haces los ejercicios de forma decente, puedes llegar a problemas. You know, and the most important thing. Creo que if you do the book properly, you have problems, you said? No. I said if you do those exercises, like for instance the pedal notes, the da 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 dee da da, that exercise, you're going into the low notes. Mm-hmm. If you do that incorrectly, you get into trouble. Vale, okay. si lo haces de forma incorrecta, que no había escuchado el prefijo. And the reason is, for instance, with that particular exercise, is that you do this usually at the beginning of the day, and when you go into the lower register, and you end up too low, too flat, too low of the center, you open up too far. Okay, you translate that? Sí, que muy a menudo el ejercicio que bajamos al registro más grave, a las notas pedales, muchas veces lo utilizamos al principio, con lo cual no nos deja centrados, a veces nos deja un poco bajos y ya no tenemos la apertura correcta para volver al registro medio y ya nos colocan de una forma mala para seguir estudiando la trompeta en nuestro día. And we all know when we open up too far, then going up, you know, a high G is, you can't do it anymore. Entonces luego cuando quieres subir al do agudo ya no puedes hacerlo. So you really have to know, you have to be very careful with those exercises. And I have a friend who is a fantastic trumpet player, who is retired now, and he had troubles with his high register. And he was taught by Stamp very, very, very good. But he got into trouble one day and he called him up. Okay, so. Conoció a un amigo que realizaba los ejercicios de Stamp y tuvo realmente problemas un día con el registro agudo y llamó al maestro para intentar solucionarlos. He was first trumpet player in a major symphony orchestra, but he found it difficult to play above high G at a certain point. Que él era un trompetista profesional, un trompetista solista de una orquesta, pero que llegó un día en el que tuvo problemas con el do agudo. So he called up Jimmy Stamp. Y llamó a Stamp. And he said, I have a problem. I have to do my job, but I can't play higher than G now. And he said, what are you doing? He said, well, I do the pedal notes. He said, stop the pedal notes. No more pedal notes. Y claro, él le dijo, yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, pero no puedo llegar más al agudo de un do. ¿Y qué estás haciendo? Le preguntaba a Stamp. Le dijo, las notas pedales de tu libro. Y le dijo, deja de hacerlas. Because he couldn't instruct him on the phone, because there was nothing like this, you know, online we could do something now, but I mean, but live teaching was not possible. Claro, ya no era posible darle instrucciones en vivo, en directo. Ahora online puede ser un poco mejor, pero por teléfono era imposible. So when he said, but so the good thing when you do those pedal notes correctly, it makes you play right in the center, and then you can play up in a higher register very easily, but you really have to be very cautious practicing that. So I would not advise it to do it without proper instruction. Sí, él no aconseja que hagamos el ejercicio de notas pedales si no tenemos las instrucciones correctas, porque es un ejercicio realmente bueno si conseguimos hacerlo de forma consciente, centrando bien la nota en el grave, y luego nos podrá dar muchísimas facilidades para subir al registro agudo, pero hay que hacerlo de forma consciente y con mucho cuidado. So when you look at the book, it contains everything, because other than the 3B exercise or the 3A exercises, the one we just spoke about, there is the scale exercises, the number 6, which if you do that every day, another scale, is very important, because, you know, every scale requires different pitches, you know, like an E and a C of scale in the scale of C is different and in another key, you know what I'm saying? So you have to, it's very important that you learn to play your scales, because one scale is more difficult than the other. So the book, yeah, go ahead, sorry. Sí, por ejemplo, el ejercicio de las escalas, antes ha comentado el 3A, el 3B, ahora el ejercicio 6 de la escala, él recomienda que hagamos distintas escalas porque cada una tiene una digitación, incluso una entonación distinta con las notas de las escalas, con lo cual recomienda que variemos. Yeah, so it has scale exercises, it has attack exercises, it has flexibility exercises, it has everything what we basically need to maintain and develop our embouchure. But other than that,
there's other stuff we should work on, of course. Que tiene ejercicio de flexibilidad, de escalas, de ataques, todo lo que necesitamos para mantener nuestra embocadura firme. Pero, Javier, ¿puedes preguntar en qué sí. matiz tocaba los ejercicios, en qué dinámica? What was the dynamics that you have to play these exercises? Piano, forte, mecho forte. What we needed. You Lo know, que necesites. when a person had difficulty playing loud, he made us play loud, and we had difficulty playing soft. He made us play soft. So it was not. This is how it should be done dynamically. What the dynamic is concerned. No. Sí, no había una regla fija. Él simplemente se adaptaba. Si un alumno tenía dificultades tocando fuerte, pues tocaba el ejercicio fuerte. Si tenía dificultades tocando piano, piano. Pero no había una fija. Puedes preguntarle la escalerita esta que él hace, que él dibuja, el que decía cuando hablaba de esa escalera. Del diagrama este chiquitito, ¿no? Una escalera así. Tanto en boquilla como en trompeta. ¿Cómo lo hacía? ¿Lo hacía glissando? El cambio de nota en boquilla lo hacía glissando, lo hacía súbito, como indica la escalera. Digo yo, ¿qué querrá decir eso? Arto, what was the meaning of the sign, the scale, this little sign? It was a glissando or real notes? No. What was the sense? No, you mean this sign? Yes, like a little scale with like the mouthpiece. Yes. Okay. This, yeah. No, he means with this sign to stay on the note. You're about to leave, and then when you go up, it is all of a sudden, and not like this. Not like this. But pa instead of ta, like that. You know, he did, because he said it is important that when you leave for the note, when you are leaving for the next note, that you don't show on the note you are leaving that you're going up or down. Never show the note when we play a note, you should never make it show the direction you're heading for. Like if you pa-dam, you should ta-dam, or when you go down ta-dam, not like a trombone or a glissando. Read pa-dam. Okay, clear. Which reminds me of a very famous trombone teacher in the past, was Emery Remington. Benjamin, maybe you heard about him. And Benjamin Emery Remington. And Emery Remington, trombonista, Benjamin. Right, he was a famous trumpet teacher, a trombone teacher at the Eastman School of Music. And he, like trombone players, they go like, oh. We always say the trombones are drunk, because they play like that. Vale, el signo lo que significa es que tú tienes que estar estable en la nota y no mostrar lo que quieres conseguir con la siguiente. No tienes que dar a entender que tú vas a hacer ta A, sino que tiene que ser directo el cambio de nota. No puede haber una percepción de que tú quieres hacer después del fa el sol o después del fa el do. No, tiene que ser totalmente directo. Por eso la línea es así y no es curva. Con lo cual no quiere hacer un glissando como por ejemplo hacen los trombonistas. Yes, because he said never play a high note with your lip. Never with the lip. And if you go like ta, you do it with the lip, not with the lip. Bueno, si vas a subir una nota, no la hagas nunca con el labio, como si estuviera glissado. And so I was talking about the famous trombone teacher, Emery Remington. He taught his students to really play ta instead of ta. This was in the 60s. He was very famous for that. Y que este profesor de trombón, Emery Remington, que enseñaba a sus alumnos a tocar cada nota como si estuviera separada, no glissando. Y fue una filosofía de los 60. De este profesor muy famoso. Con la boquilla lo hacía también, ¿no? Esos cambios de notas con la boquilla igual. ¿No? And with the mouthpiece, the same principle. Sure. No glissando. No. Sí. No. Directo, direct. But there is my friend Roy Popper. He teaches at he was taught by Jimmy Stamps since he was 14 years old till he passed away, and he teaches at the Oberlin School of Music in America. Otro amigo suyo, Roy Popper,
que era profesor. Where was he Oberlin. professor? Oberlin. 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 That's it. That's close to Cleveland. Vale, cerca de Cleveland. Oberlin. And he wrote together. He teaches at the school there, and every summer, well, not this summer, we teach at his school a summer program. Vale, en verano él hizo una clase, un programa allí en su escuela. Yeah, and we have about 20 students every year maximum, and we try to teach them the principles of Jimmy Stamp. Y que tenían como máximo 20 alumnos y intentaban ejemplificar y enseñar los principios de Stamp. This year we won't, but this year we do it online. Que este año lo están haciendo online. Which is new experience, of course. Yeah, algo nuevo para ellos. But he wrote, I bring this up because Roy wrote a book about, and it's called The Teachings of Jimmy Stamp. And it is published by Bellwether by Roy McGregor in Los Angeles. So if any of you are interested in reading more explanation about what Stamp taught in his book, then you should get the Teachings of Jimmy Stamp. It's a cheap book, and it explains it explains more in detail about the teachings. Si queremos tener más información sobre las enseñanzas de James Stamp, podemos echarle un vistazo al libro que escribió Roy Popper, The Teaching of James Stamp, ¿de acuerdo? Yeah. So what I learned after all those years is not what you play, what you practice, which book you use, but how you do it. Que lo que aprendió no es lo que tocas, lo que estudias, ni el libro que utilizas, sino cómo. See, it's my wife leaving here. Okay. So cómo. that's very important. El cómo lo haces. Muy importante. Ok, pues tenemos aquí más preguntas, Javi. Creo que es René, no estoy seguro. René, ¿eres tú? Siguiente pregunta. Señor, sí, señor. Ah, que no te conocí por el nombre hoy. Ah, ¿no? Uy, qué pena. Está, bueno, con la tablet de mi hijo. No te preocupes, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. La pregunta que le quería hacer, que por favor le pregunte, según lo que le enseñó el maestro Stamp, ¿cuál es la forma correcta de realizar los ejercicios? Porque cuando se baja generalmente al registro grave, o sea, la tendencia es, una sensación de que se afloja la embocadura. Y después cuando se quiere volver a la parte de agudos, la sensación es totalmente diferente. Se siente que como que no es la embocadura con la que inició. Okay, thank you, René. René asks you, what's the goal and how do we have to do the exercise with the pedal notes of James Stamp? Because the experience of him doing this exercise is that he loses the embouchure when he gets the low C, for example, and then when he wants to go to upper register, the lips are not in the ideal position or the same position if you start there. No, that is, I understand. Well, I tried to explain that a little earlier. It's because he opens up too much when he goes down. Lo he intentado explicar antes y quiere que entendamos que no podemos abrir demasiado la embocadura cuando vamos abajo. What you could do is when you do the exercises, you know, if it helps if you use a strobe tuner to check your pitch. I mean, we should always listen to the timbre of the sound, but it may help if you have a tuner. Te puede ayudar, por ejemplo, tener un afinador para realmente estar en el centro de la nota, más que centrarte en el timbre. Yeah. So if you use a tuner. Si utilizas un afinador. Yeah. So what you could do is you da 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 da. When you come to I can't play because of my neighbors here. Otherwise, I will do it. But it's like when you play. Ready, and then you go da 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 da
da da da da da ti da ti da tam da 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 di, da da. And you do the next one. So you play the exercise like exercise 3B, and you play it all the way through, and then you finish it with the scale. Da, ti, da, da, and use a metronome for that, really in tempo. Lamenta no poder tocar el ejercicio y demostrarlo con la trompeta porque están sus vecinos, pero como lo ha explicado cantando, tenés que hacer el ejercicio completo y cuando lo termines hacer la escala, como la ha cantado él, y realmente a tiempo con un metrónomo. Y luego, cuando terminas la escala, enganchar con el siguiente. And it is important to use the metronome, and it's important to really play strict the length of the notes, like da, ti, not like da, ti, but da, ti, and really have your tongue in to play a firm note. Y realmente a tiempo y manteniendo la longitud de las notas, René. Muy, muy importante, con el metrónomo. Dime. Por favor, pregúntele que si se lo hace con ataque de la escala que dice ascendiendo o así glissando, o glissando ligada. Do you practice the scale at the end of the exercise with attacks or with slurs? No. But da 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 da. Really a standard attack. Que sea realmente en el centro el ataque, ¿vale? Con mucha precisión. Really, right, like on the money, he used to say, like that. Ok, René, responde a tu pregunta, a lo que quería referirte. Sí, señor, gracias. And then when you go down, so you play up to low G, and then low F sharp, and then you come F. So you play pa da 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 di da da, and then you do the same thing, and you play F with the first valve, and then you go all the way up to for one octave, right? Mm-hmm. And then when that feels good, and you play in the center, and you play a firm attack, then you go half step down, you go to E, till you get to low C, till you get to the pedal C. But you don't go to the pedal C before you have played the previous notes perfectly. ¿La has entendido, René? Tienes primero que bajar hasta el fa sostenido, incluso hasta el fa, pulsando con el primer pistón, y hasta que tú no tengas en el fa el sonido centrado, con todas las notas, con el ataque correcto, tú no bajas al mi bemol, re y hasta el do de la nota pedal. Pero primero tienes que centrarlo en el registro anterior. Sí, claro. ¿Qué era que le iba a decir? También pregúntale que también que eso a veces sucede cuando se hacen los ejercicios de buzzing, ¿sí? De buzzing. También porque los ejercicios de buzzing generalmente se los hace, no sé, para el registro grave, y también, bueno, cuando se baja para el registro grave y se quiere volver a ascender, se siente que como que la vibración como que se corta y a veces queda nomás saliendo aire. Entonces, ¿cómo que se puede hacer para, o cuál sería la herramienta para poder corregir eso? Vale. René says that when he uses buzzing and he does perhaps when he comes up from the low register, the air stops sometimes and have problems with the air support. How can he solve it? So you're saying that when he plays a glissando on the mouthpiece? Yes, or with buzzing, yes. With buzzing. Yes. Well, but if he plays the exercises on the mouthpiece, you're not supposed to play a glissando. Vale, si lo tocas con la boquilla, René supuestamente no puede hacer glissando. El ejercicio, por ejemplo, de la escala que acaba de cantar Arto. So I'm not saying that playing a glissando on the mouthpiece is wrong. No por ello está diciendo que sea incorrecto hacer glissando con la boquilla. But if we want to learn to play the notes right in the center, yes? Si queremos aprender a tocar en el centro de las notas, it's important that you reach the note at the center. Es importante que alcancemos a las notas justo por el centro. Ta, and not ta, like that.
No, you know what I'm saying? Yes. Quiere que lleguemos de una nota a la siguiente, del centro de una nota al centro de la siguiente. No podemos hacerlo por un glissando. Por eso insiste mucho en hacerlo de esa forma. And there are more aspects to it because you know it could be that somebody plays with the tongue too far backwards. When we play glissando, you know, you have your tongue should be leaning against your bottom teeth when we play slurred. The front of the tongue here. Y cuando tocamos con el ejercicio ligado, la lengua no puede estar demasiado atrás, sino justo descansando en nuestros dientes de abajo. Because in general, we should be cautious that the tongue doesn't withdraw. Sorry? In general, playing the trumpet, we should be cautious, careful, observant that the tongue is not withdrawing, not going back into the back of the mouth. It should always be always in the front of the mouth, because the tongue, when we go up, the tongue always wants to go back. Cuando tocamos la trompeta tenemos que estar muy atentos a que la lengua no esté detrás, sino todo lo contrario, esperando aquí detrás de los dientes. Es algo que no ocurre cuando subimos a veces al agudo también. Okay. Muchas gracias. Gracias. Thank you, René. Tenemos otra pregunta aquí del maestro Benjamín. Jorge, pregunta tú si tienes algo, ¿eh? Yo tranquilo, yo tengo una batería. Sí. Sí, tú tranquilo. Yo le quería preguntar si cuando Stam hacía su libro, el sonido, o sea, él diferenciaba la sonoridad cuando hacía técnica y cuando tocaba, por ejemplo, Haydn o Hummel. O sea, él cuando hacía Stam o sus ejercicios, utilizaba el vibrato, era su mejor sonido, o cuando hacía técnica, todo eso lo resumía simplemente en estar pendiente de la física. Esto es algo que hemos sufrido mucho a los que nos han enseñado Stam hace 30 años, ¿no? Que es activamente, no, es que en técnica hay que sonar así y después en Haydn o Hummel hay que sonar como un concierto. Pregúntale cuando él oía Stam qué sonoridad tenía. Que esta pregunta yo creo que es súper fundamental. Okay, Benjamin wants to know if when the master Stam did his exercises, played his exercises, the sonority, the sound, the quality of the sound in the technical studies, the technical exercises, was the same as in the concertos, Haydn, Hummel, or he was focused only on the technical, muscular activity in their lips, or for example, he added vibrato, or what's the same sound? No, well, he enabled us to develop a most natural sound. He taught us in such a way that we developed a very natural sound of the trumpet. Les enseñaba que utilizaran un sonido muy natural con la trompeta en sus ejercicios. And then if you had that, if you were able to do that, then you could express yourself how you wanted to play. If you wanted to play with vibrato, if you wanted to play, if you wanted to darken your sound, or I mean, he enabled us to be very flexible, become flexible players with a natural sound. Y ya a partir de ese sonido natural, él le daba totalmente libertad a sus alumnos para expresar como quisieran los ejercicios, con vibrato, oscureciendo el sonido, cada uno, pero partiendo siempre de un sonido natural. He was not a man who, with all due respect, my teacher when I was young, he said you play da 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 da. He really taught me how to make a crescendo, decrescendo, and how to phrase. And Stam was not such a teacher. He was a teacher who enabled you to play in your most optimal way, and from then on you could express yourself. While the other way, I tend to say, were usually tricks, musical tricks, like, suggestions how to phrase, while this should come from within. Okay. I think.
que Stam no les daba sugerencias ni trucos musicales para hacer crescendos, decrescendos, ni cómo frasear una frase musical, sino que simplemente le hacía realizar la interpretación de la forma más óptima posible. Luego cada uno lo llevaba por su camino, no como otros profesores que sí te intentan hacer alguna sugerencia. No, eso tiene que venir de cada uno, de su propio interior. Muy bien, Javi, le podías preguntar también. Se me ha ido. He estado aquí hablando con otra persona y se me ha ido. Vale. Después lo pregunto, perdón. Vale, no te pues, preocupes, Benjamín. hago yo una, tengo también a Amadeo, hago yo una también que tengo interés. Pregúntale, Javi, que bueno, ya teniendo la experiencia que él tiene de tantos años en la orquesta, en la docencia, ¿cuál es su punto de vista? El de Stam creo que más o menos lo tengo claro, pero pregúntaselo también. El punto de vista de Stam y el punto de vista de Arto Hornweeg acerca del buzzing, de la vibración de labios. Vale. ¿Sin boquilla o con boquilla? La vibración de labios sin boquilla. Vibración de labios, sin boquilla. Vibración de labios. Okay, Arto, Jorge says that after so many years of experience about teaching, about your orchestra, what is your point of view and also Stam's point of view about buzzing, vibration? Buzzing on the lip or buzzing on the mouthpiece? On the lip. The lips. I heard from some of his really, really good players, playing students, that many of them do that anymore. And everybody said that when they were with him, they could buzz very well. And without him, it's questionable. Que muchos de los alumnos de Stam ya no hacen la vibración de labios. Cuando iban a sus clases sí la hacían, y la hacían increíble, pero cuando luego ya no estaban en sus clases era un poco más cuestionable cómo lo hacían. I remember that I buzzed with him, and the whole sequence for me ended playing a B in the staff up to F, and then all the way down. And then after that, I proceeded with the mouthpiece. But when I did it on my own, when I did it on my own, after a while, I became too tight after doing the lip thing on the mouthpiece. So I didn't benefit from it anymore. And I think he would have been the first to say, okay, then don't do it, because it reminds me on my friend who had problems playing high. He said, don't play the pedal notes anymore. So, you do something from which you benefit. If you don't benefit from it, then don't do it. So I think on the mouthpiece, because what we do when we play on the trumpet, we are more loose. Well, Stamp always said, when you add metal to the instrument, you become looser here. Maybe you want to say looser, okay. Looser. Ya. Él ha dicho que cuando él estaba con un Stam, practicaba, por ejemplo, el buzzing, la vibración, desde un si hasta un fa, y luego bajaban al grave, y después de practicarlo lo hacían con la boquilla. Y que realmente a él le producía beneficios en ese momento, pero cuando luego lo hacía él solo, no conseguía conseguir beneficios con ese ejercicio. Cuando pasaba a la boquilla se encontraba demasiado tenso después de los ejercicios de la vibración de labios, con lo cual Stam le propuso, igual que ha recordado con el amigo que no le venían bien hacer las notas pedales, que dejara de practicarlo, que no hiciera la vibración de labios y solamente la hace con la boquilla y se siente. Stam decía que cuando le añades algo de metal a tus labios, a la vibración, es decir, ya no lo haces sin boquilla, cuando lo haces ya con boquilla, con metal, te sientes un poco más liberado, no tan tenso. Yeah, because, for instance, when you take a mouthpiece and you play a middle C, right? And you take the mouthpiece off the lip, you hear no sound. Because if you buzz on the mouthpiece, a middle C or any note, and you do hear the same sound, you're too tight on the trumpet. So when we buzz on the mouthpiece, and you buzz about pop, and you take the mouthpiece off, there should be no sound.
Because if there is a sound coming out of the mouth, if there's a sound coming out of the lip, you're too tight. Por ejemplo, cuando tocas un do medio o un sol medio con la boquilla y te la quitas rápidamente, no debería sonar nada, no deberíamos escuchar sonido. Y si lo escuchamos es que realmente estamos demasiado tensos para luego poder tocar la trompeta. Yeah. Okay. Because when you add metal, so when you have the trumpet, when you have the lip and you have the mouthpiece and you have the trumpet, it should be looser. When we add metal, so when we add the mouthpiece to the lip, it should be looser. When we add the trumpet to the mouthpiece, it should be even looser. Porque cuando añadimos metal, con la boquilla ya nos sentimos un poco más libres, no tan tensos. Incluso si añadimos la trompeta, deberíamos estar mucho más relajados. Because there are teachers, players who say that buzzing the mouthpiece is like the devil. Porque hay muchos profesores que dicen que tocar en la boquilla es como el demonio. But when you explain to them that as we add the trumpet to the mouthpiece, we are looser, then it's wonderful. Pero cuando le explicas que si le añades a la boquilla la trompeta completa y te encuentras mucho más libre, menos tenso, es algo maravilloso. Because anything what helps us to be looser here, more relaxed, is wonderful. Cualquier cosa que nos ayude a estar más relajado, menos tenso, más libre, es increíble. Particularly when you get older, is that important. Sobre todo cuando vamos haciendo los mayores. Yeah. We want things to be easier. Tenemos que pensar las cosas más fáciles. Okay, yes, certainly. Thank you, Master. Another question. Amadeo Sánchez, profesor del Conservatorio de Salamanca, compañero, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Está siendo una sesión muy interesante, muy esclarecedora. No sé, estamos descubriendo, yo creo, muchas cosas. Entonces, mi pregunta es muy concreta, porque stamps a veces creo que nos centramos solo en los ejercicios, los warm-up básicos, es lo que más conocemos de él, pero también tiene ejercicios de escalas, de velocidad, de staccato. Yo le quiero preguntar qué concepto tenía Stamps o que nos puede comentar Arto, que también lo trabaja, o por lo menos aparece en su libro, sobre el bending. ¿Qué concepto tenía, cómo lo trabajaba, cuál era la filosofía o el objeto de ese trabajo de bending? De bending. Gracias, Amadeo. Okay, Amadeo, professor in Salamanca Conservatory, would like to know, because Stamp's book has got scales as well as the warm-up exercises that everybody knows. It's got scales, flexibility, attack, a lot of exercises. And Amadeo wants to know what's the purpose, the main goal of the bending exercises, according to Stamp. Well, the bending exercises, the bend itself is meant to help people when they are too tight to loosen up. El propósito principal del bending es para las personas que están demasiado tensas para que se alivien un poco y se relaje la embocadura. Es el principal propósito. Yeah, and also in that exercise, so don't go but really play always strict in tempo. So what I never did till only a couple of years ago is really use the metronome a lot. Lo que está utilizando últimamente mucho es el metrónomo porque, por ejemplo, los ejercicios de bending tienen que ser muy a tempo y el cambio de nota de la real al bending que no sea con glissando, que sea realmente directo. And also to record your practicing. When you practice, record it, either video or audio, record it, and then listen what funny things you do. Incluso grabarte audio o vídeo y escuchar realmente cómo te está saliendo el ejercicio. Sí, Javier, ¿podrías preguntarle si en el bending la calidad de sonido tiene que ser perfecta o simplemente con bajar el sonido es suficiente? In these exercises of bending, Benjamin wants to know if the quality of the sound has to be perfect or only doing the bending and get to the note is enough. No, well, the bend, of course, the bended note doesn't sound pure because what you're doing is you're lowering the note you're leaving. But when you do it correctly, it improves the quality
of the third note. Ta-da-dum. This is to say when the first note wasn't perfect to begin with, right? But it improves the quality of your note. Because when we are tight, it loosens up. Él dice que obviamente el sonido de la nota con bending no va a ser lo más puro que podamos conseguir con una nota real, porque estamos bajando la nota real con nuestro aire, pero que el propósito es que la siguiente nota, es decir, la tercera del ejercicio, sí tenga la calidad del sonido mejor, la calidad del sonido perfecta, porque lo que hace es, si estamos demasiado tensos en la primera, nos abre, nos relaja y volvemos a centrar bien la nota en la tercera. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, maestro Arto. Thank you, Arthur. Thank you. Muchas gracias. Javi, yo tengo otra pregunta. Pregúntale al maestro Arto si Stamp le hacía comentarios o anécdotas o algo sobre Scholzberg, sobre Max Scholzberg. Have you got some anecdotes or phrases, sentences that Stamp had with Schlosberg, and you know about that? No, I know that he had lessons I know he had lessons with him. I think Schlosberg died in 1938, was it? I'm not sure. 37. Pardon me, 1937? 37, yes. I spoke to, because I was interested in finding out about Schlosberg, if he had any more material than the book which has been published by his son-in-law, Harry Freistad. So I came across his daughter, Harry Freistad's daughter, who was Max Schlosberg, his granddaughter. She is still alive. Well, a couple of weeks ago she still was. Her name is Noemi Freistad, and she lives in New York City. And she told me that, well, what we all know is that the book was published by her father, who compiled all the exercises which were found in Schlosberg's studio after he died. And those when you look at that book, it's impossible to play all those exercises at once. So, but those exercises were meant for one exercise for this person or one exercise for that person. And Schlosberg was like Stamp, that he prescribed, like the doctor, a medicine for the student or an exercise for what the student needed, right? So those exercises are meant for a variety of players. And Stamp was the same, you know. I remember that when I was with Stamp, the first time, he went da-da-da-da-dee-da-da, but I still happened to arrive too flat on the second note. Da-da-da-da-da-da. Well, I'm exaggerating, but I mean, I was too flat on the note. So he said, okay, I want you to play more in the center. So he said, why don't you play da-da-da-da-dee-da-da-da-dee? So he added a note to exercise 3B in order to make me really blow more into the center of the notes in order to improve my position. And I still use that exercise sometimes. Okay. Sobre Schlosberg ha comentado que ha querido investigar más sobre su método, porque si existía algún ejercicio que no estuviera registrado en él, y contactó con la hija del que lo publicó, ahora mismo no recuerdo los nombres, y que como Schlosberg también era como un doctor que le daba cada medicina a cada estudiante. Por eso el método de Schlosberg es tan amplio, porque cada ejercicio era como una variante para cada uno de sus alumnos y tenía una dificultad concreta, y en eso también concuerda, y ha comentado un ejemplo que él hizo el ejercicio del tore y realmente se quedaba un poco bajo en el re. Entonces realmente en ese momento inventó un nuevo ejercicio y le dijo, ¿por qué no haces hasta el mi? Es decir, 3 notas, con lo cual él consiguió mantener su columna de aire y realmente estar en el centro de la nota en la segunda, que era la que le interesaba en ese momento. Así que tanto Schlosberg como Stamp tenían esa filosofía de ser muy variados para llegar a todos sus alumnos. Es lo que ha comentado sobre él. Pero no te ha dicho si Stamp le comentó algo acerca de Schlosberg, ¿no? But do you know if Stamp had some connection, relationship, or anecdote about Schlosberg? Something
in particular that told you when you came there? No, okay. He never spoke about Schlossberg to me. I know Tom Stevens, who was also a Jimmy Stamp student, he published a book after Schlossberg, it's called. And it's published by Jean-Pierre Mathès at BIM. And he has some exercises that Tom Stevens found at Stamp's house, or Stamp gave him some of the exercises he prescribed to him, and he copied those in his book. Que él personalmente no recibió ninguna anécdota de Stamp sobre Schlossberg. Por ejemplo, Thomas Steven, otro de los alumnos de Stamp, pues, sí escribió algunos ejercicios sobre Schlossberg y que el mismo Stamp como que le recetaba unos ejercicios para él y los dejó por escritos también. Okay, thank you very much. Any more questions? Maestro Benjamín. Sí, bueno, yo tengo 1000 preguntas. ¿Tu pregunta? Llevo 40 años haciéndomelas, o sea que ahora tengo que aprovechar. Esto, ¿le podías preguntar, Javi, al maestro Arto, cómo trabajaba la resistencia? O sea, ¿qué ejercicios hacía él o qué decía? ¿O cómo explicaba cómo tener o cómo ampliar tu resistencia? ¿Tenía algún ejercicio en el método? Porque en su método realmente no hay ningún ejercicio específico para la resistencia. ¿Qué decía él de eso? Gracias. Gracias a ti, Benjamín. Arto Benjamin says that in the book there is no exercise for endurance, to improve the endurance. So he wants to know how Stamp explains that, or if there is some exercise in order to improve that, or what do you know Stamp told you about endurance? Well, endurance is being achieved when you play correctly. La resistencia se logra cuando toca de manera adecuada. And endurance is not being achieved when you jam your lips. No se consigue tocando aquí. That only wears you out, makes you tired. Porque eso te hará tocar cansado. And it doesn't mean that you don't get, even if you play correctly, it doesn't mean that you don't get tired. Tampoco quiere decir que si tocas correcto no vas a llegar a estar cansado. Because you get tired here, like that. But here, te cansarás aquí, pero aquí no. Aquí es diferente. Te podrás cansar aquí. If you get tired here, then you have to pay attention to what you have been doing. Sí, si te cansas aquí, tienes que prestar atención a lo que estás haciendo en ese momento. Because that happens too, we're human. Porque somos humanos. Sí. But then you have to really think, okay, what have I been doing? Tienes que pensar qué estoy haciendo. But it is really important that how you start the day, if you're really able to. That is so important. That is so important. Cuando empiezas el día, lo más importante es sentirte libre, como ha expresado él. Eso es lo más importante. Even Maurice André, who for me is the most phenomenal trumpet player I've ever heard, and I think whoever will be there. I mean, I cannot imagine that people play trumpet more perfect than he did. He woke up in the morning sometimes and then playing the first note, and he was not happy with it, and he kept repeating it till he got the good quality of the sound. And some days it was really easy, and some days you really had to work. And even singers like Pavarotti, they're great singers. I mean, he sometimes woke up in the morning and started to sing, and it wasn't good. And he kept doing it, and then he went for a cappuccino, and he came back, and then he started again. So, and for me personally, that's very important to know, because what happened to me often is when I take my trumpet out in the morning or my mouthpiece and it doesn't feel good, I freak out and I think, oh, I have to do this and I have to do this today, and I'm not in shape and blah blah blah, and I go to the rehearsal here, but while just take your time till you really and go note by note, step by step. Okay. Sometimes it takes a little longer. Okay. Él dice que, por ejemplo, Maurice André, que para él el mejor trompetista que ha existido y que existirá, no habrá nadie como él,
se levantaba algunos días y tocaba la primera nota y no se encontraba cómodo. Él insistía en esa nota hasta que realmente conseguía la calidad de sonido que quería y ya a partir de ahí empezaba su día. Y ha hecho el mismo ejemplo con Pavarotti, incluso con él mismo, cuando tiene algún ensayo, comienza por la mañana a practicar y no hace la primera nota como él desea, a veces se obsesiona un poco, cuando en realidad lo que tiene que es tomarse su tiempo, coger un café, relajarse y volver otra vez a afrontar esa nota hasta que realmente se encuentra en el sitio e ir nota a nota, paso a paso, muy despacio. And other than those exercises, you know, which are not so much to warm up, but they're really to develop your skills, you play lyrical stuff. I play etudes now, like Håkon Hardenberger does I'm sure you heard about that and seen his wonderful performances of the Charlier etudes he does. For me, it's a great inspiration to work on the Charlier again after all those years. Ha hablado que aparte del ejercicio de calentamiento de Stam, también existen otros, como los estudios. Incluso ha comentado que gracias a Håkon Hardenberger ha vuelto a retomar los estudios de Charlier. Javier, ¿le puedes preguntar si Stam hablaba del diafragma? Porque aquí en España, cuando llegó el Stam, se decía que no, es que ha llegado a España la técnica del diafragma. ¿Eso era una fantasía de alguien que se le ocurrió aquí en España o realmente Stam hablaba del apoyo abdominal, hablaba de esas cosas? Okay. Benjamin wants to know if Stam talked about the diaphragm or the technique of breathing, because when the book came here, some people talk about the technique of the diaphragm and all these things. Perhaps it was a fantasy or... No, he never, as I said earlier, you know, he didn't speak much about stuff like that. He was focused on the quality of the sound and the quality of the attack. Okay. Because if the attack is correct, then the sound is correct, you know, and it sounds, you have two trumpet players and one trumpet, and they both play a perfect attack. They're going to sound different because that depends on oral cavity and jaw structure and everything. So no, he never spoke much about those details. He was very intuitive when it came down to, well, he was a very intuitive teacher. Reminds me, I never forget a story, and I told my students, one of my students, Brian, is attending at this very moment, and he knows the story, of course, but it's like that he told me that one day there was a trumpet player, I forgot the name, who was playing lead trumpet in Las Vegas. And they had to play C4 every night and stuff like that. Big shows with Frank Sinatra. And, but he was losing his register. Every week, he was getting a little, I was not able to play up that high anymore. He was losing range. And so in America, that means you have no work, you have no money. And so he called him up and he said, Jimmy, you know, I need your help because I'm losing my range and in a couple of weeks' time, I won't be able to do my job again. So he said, you come over. So he took his car and he drove from Las Vegas to LA, which is about 4 or 5 hour drive. And he got there early in the morning at 9 o'clock. And before he took his trumpet out of the case, Stamp was waiting at the piano and the guy took the music stand and put the music stand up. And he put it up very high. Unusually high, like this. And Stamp said, okay. And he hadn't played a note. He said, you know, why are you putting up that stand so high? He said, well, you know, they changed the stage setup. We have a different show now for a couple of weeks. And so I have to, you know, I have to play like that. And he said, put it down. And he put it down. And he started playing, and after a little while, his chops were fine because his angle changed. And the same happened in LA. There was a very famous tuba player, Tommy, what's his name? Tommy. He played in the LA Opera. My friend Roy Poper told me this. He said that Tommy got some problems playing the tuba, and he went to Stamp. And he had bought a new tuba and he said, well, Jimmy, I'm having difficulties with my attack. And he had the tuba like this, and it made him sit like this. And Stamp took a pillow
and he squeezed the pillow and he put it between his legs. He said, put your tuba on the pillow, which put the mouthpiece a little higher. He was fine. And both these men, and I'm sure there are more stories, hadn't played a single note. Hadn't played a single note before he had actually implemented the correction. So he was not a guy who already knew what he was going to teach you before you walked into his room, because he wanted to see you and use his intuition and his skills, of course, his intellect, because it's not purely intuition, it's intellect as well, that and then he knew what to do. Because most teachers, they when you come in and said, okay, we're going to do this, we're going to do this, and we're going to do that, instead of looking what the student actually needs most. Ok, thank you. Voy a resumirlo todo. Parto por el final porque es la base de los dos ejemplos que ha puesto. Stan era muy intuitivo, ¿vale? Él no hablaba de cosas de diafragma ni todo este tipo de cosas que has comentado tú, sino que simplemente él era muy intuitivo, tenía mucha inteligencia, muchas habilidades para que cuando un alumno le llegaba a clase, él observaba al alumno y le transmitía sus ejercicios para solucionar el problema que tenía. No como otros profesores que antes de que ya llegue el alumno tienen su programa, vamos a hacer esto, esto y esto. No, todo lo contrario. Stan era muy intuitivo y con sus habilidades intentaba solucionar las dificultades de su alumno. Y, por ejemplo, ha comentado dos casos. Uno de un trompetista que era lead en Las Vegas y tenía que tocar un registro muy agudo, pero llegó un momento en el que su registro empezó a disminuir. Le llamó por teléfono a Stan y le dijo, vente para Los Ángeles, cogió el coche, que son 5 horas, se puso allí a las 9 de la mañana muy temprano y Stan estaba preparado allí en su piano, cogió el alumno el atril y se lo puso súper alto. Y le dijo, ¿por qué lo colocas tan alto? Y el muchacho le dijo que es que habían cambiado el escenario, porque él tocaba South de Frank Sinatra, y le habían cambiado el escenario y ahora tenía que tocar con otro ángulo. Con lo cual Stan le dijo, no, bájalo, ponlo a tu posición correcta, porque tú lo que tienes es un problema de ángulo aquí en la embocadura. Y realmente a partir de ese momento no tuvo ningún problema y pudo volver a su puesto de trabajo y no perderlo. Y también ocurrió así con otro alumno de tuba, en este caso, que se lo ha comentado y seguro que hay muchísimas más historias, que tenía un problema porque tocaba con la tuba como muy dentro de sí y Stan lo que cogió fue una almohada, la rompió, se la puso entre las dos piernas, para que la tuba la colocara encima de la almohada y así pudiera tocar en una posición de embocadura correcta. Y a partir de ese momento tampoco hubo ningún problema. Por lo que era mucho más intuitivo que todo esto que has comentado del diafragma. Perfecto, gracias, maestro. Pues, more questions. Samuel, ya te echaba de menos. Samuel Cuadros. Hola. Muchas gracias. Muy enriquecedora la charla. Tengo dos preguntas. La primera es acerca de sus ejercicios de los calentamientos alternativos, el 3A y el 3B, que son como los más populares del libro. ¿Tienen alguna influencia sobre la forma de trabajar de los métodos de Luis Maggio y de Vincent Chikowitz? ¿Vale? ¿Le pregunto a Samuel? Sí, hace esa pregunta y luego la Perfecto, y luego la otra. Muy bien. Arto, Samuel wants to know if the 3A, 3B exercises, the warm-up, the alternative ones, have got some influence on the Chicovy or Luis Maggio exercises or not. If the exercises Stan wrote in 3A and B, for instance, if they have influence on the Chikowitz exercises? Yes, and Luis Maggio. No, I don't know Luis Maggio, but I know of him, of course, but I don't know his exercises so much. Chikowitz exercises are basically those flow studies, which is that doesn't really, well, again, those exercises are wonderful because I do them almost every day, but you have to know how to do them. They don't really teach you how to do it correctly. You know, you have to do it. It's a good exercise when you play long notes and work on your range a little bit. That you know, but it's
the stamp exercises, when you do it correctly, they help you to play more efficient. Because actually that's the word I haven't used so far, but his aim was to play more efficient. El objetivo de los ejercicios de Stan era tocar mucho más, de forma más eficiente. Cree que no tiene relación con los ejercicios de Chikovic, que con los flow studies, que lo que querían era que tú, si hacías bien el ejercicio, te ayudara, al igual que Stan. Y, por ejemplo, los de Mayo no los conoce, con lo cual no puede saber si hay alguna relación, pero que cada uno de los ejercicios, lo importante es que sepas utilizarlo de forma correcta y para qué lo estás utilizando. Y, por ejemplo, los de Stan, su principal objetivo es tocar de forma más eficiente. Ok, vale, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es con respecto al inicio de esos mismos ejercicios. En alguna masterclass escuché decir al maestro Håkan Handenberger que él recomendaba iniciar estos ejercicios con aire, o sea, sin ataque de lengua. El no, que eso también lo mencionaba James Stamp cuando trabajaba con él en sus clases, si recuerda algo, si era con ataque de lengua o con ataque de aire. De acuerdo, voy a preguntarle, gracias. And the other question is about the attacks on the exercises of Stamp, because he knows that Håkan Hardenberger starts them with no attack, for instance, or with air and pull attack. What do you know about Stan and this idea, if he told you something? I know from Roy, who spent, as I said, many years with him, that Stamp was really good. Just a second, let's close the window here. I know that he was very good at pull attacks, Stamp himself, and you couldn't tell if he was attacking or pooing the attack. Roy Popper, que fue alumno de Stan durante muchísimos años, dice que era enorme su ataque con poo, que prácticamente no podías distinguir si era realmente un ataque o lo estaba haciendo con poo. See, the poo attack is good when you find it difficult to get the air going. And, you know, we all need, even a fantastic trumpet player like Hardenberger, he probably needs to do that. So that's why he's doing it. You know, so when you find it difficult to release the air, to make the lip vibrate easily, you know, and you have a tendency, maybe someone has a tendency to use the tongue too much, too forceful, then it's good to really use the air. But as I said, that depends on the student. Esto depende del alumno y sobre todo lo que te ayuda el ataque en PU, y quizá a lo mejor le ayudó a Håkan Hardenberg y por eso lo sigue utilizando, es para aliviar la tensión que a veces acumulas en la lengua, estar mucho más relajado y dejar que el aire pase libremente. Ese es el propósito. Y luego ya depende de cada uno si lo quiere utilizar o no. Ok, vale, muchísimas gracias. A ti, Samuel. Pues otra pregunta, en este caso, Johnny Lucero. Johnny, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes a todos, cordial saludo. Para el maestro, me gustaría preguntarle, bueno, estamos viendo que lo más importante de un método o en la enseñanza es adquirir los principios y la filosofía, ¿cierto? De la enseñanza en cada profesor. Entonces, y que en cada alumno generalmente es diferente quizá lo que él necesita, y lo más importante es poderle solucionar el problema que uno tiene. Si nosotros, bueno, basado en eso y todo lo que el maestro nos ha enseñado en este momento, si pudiéramos resumir, digámosle así al maestro, en una frase, ¿cuál sería el principio de su método? Si lo pudiéramos resumir, ¿cuál sería el principio, la filosofía del método que conocemos? Si existe, bueno, en una pequeña frase. Gracias. Okay. Arto, the most important that you have said about methods and teaching is that the method is useful for each student if you give them what they need and the purpose of the method and the teaching. So could you summarize in a sentence or some words the really purpose, the main goal of the Stamp book?
In one word? Or in a Efficiency. sentence? I mean, those exercises help us, when we do them correctly, to be more efficient players. To have a, you know, when we all know when we have a perfect attack, trumpet playing is much easier. And we know when we have to struggle for the attack, our endurance suffers, our attack suffers, the quality of the sound suffers, everything suffers. We suffer, it can lead to problems with the throat. But when the release is smooth, this is what and the quality of the sound is good. And the slurring is easier because we play in the center of the note. Si lo resumiera en una palabra, es eficiencia. Y luego ha intentado comentar también que es muy importante el ataque, ¿vale? Si una persona tiene realmente un buen ataque, la calidad del sonido va a ser buena, las ligadoras van a ser buenas, no vamos a tener problemas con la garganta, no vamos a estar centrándonos en otro tipo de cosas, con lo cual le da mucha importancia también al ataque. Si el ataque está correcto, todo lo demás va a venir solo. Well, you know, when you do this, well, maybe he wants to add something to. I don't know if this. No, I think it's enough. Okay. ¿Hemos respondido a la respuesta, Johnny? Sí, mil gracias. Okay, Muchas thank you. gracias. See, when you are a player, a performer in an orchestra, for instance, or in a band, you have to play on a daily basis. So you have to know what you're doing, you know, and if you have to do the job, you know, and nobody is asking you how to do it, but you have to do it. Si tocas en una orquesta, por ejemplo, tú tienes que tener tus bases diarias y nadie te va a preguntar cómo las haces ni lo que haces. Tú tienes que ser consciente de lo que estás haciendo diariamente, en tu práctica diaria. Muchas gracias. Okay, Master Arto Hornweeg has been incredible, fantastic. Javi, dile que estaríamos todo el día aquí con él. We will be here with you all the day. If it was possible, because it has been incredible. Thank you. Well, Thank you. We will be. It's maybe interesting for some of you because we will be doing some online teaching because of the Oberlin summer program is cancelled. We will do some online teaching. Roy and I will do that. We have about 12 players so far who signed up last week. And so if people are interested to hear more, they could send me an email and I could let, we don't know the details yet how we're going to do it. It will be in May and June or just in June. So far the players are all from the United States, but you know, nowadays with internet that's possible. Then just, if they're interested, send me an email and then I can get back to you with more details in a while. Okay, thank you, Arto. Okay. Ha comentado que como el programa de su conservatorio ha cambiado, de sus clases, pues ahora van a organizar una charla en mayo o en junio, o solamente en junio, Roy y él, y si alguien está interesado, que le envíe un correo electrónico y le facilitará más detalles para participar con grandes trompetistas de Estados Unidos. Vale, pues ahora mismo ha habido una pregunta más, pero sintiéndolo mucho, tenemos que dejarlo por otra ocasión porque hemos excedido el tiempo que habíamos acordado con el maestro Hornweeg. Arto has been fantastic, your session. Thank you very much for your visit. Thank you very much. Thank you. Very much. Le vamos a dar un aplauso al maestro como se merece. Vamos todos. Un aplauso. Okay, thank you. You too, huh? Thank you and be well. Take care of yourself. Thank you, Arto. Que Okay. estamos con mucha salud. With one beer. Okay. Okay. Bueno. Hal Hugh from Asturias, maestro. Okay, yeah, Frank. Thank you very much. Take care, eh? Thank you very much. Say hello to your wife. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Gracias a todos y todas. Maestro Francisco, muchísimas gracias por su ayuda en todo esto. Javier Corral, profesor del Conservatorio Superior de Córdoba, muchas gracias por las traducciones. Muchos aplausos también. Espero haber respondido todo correctamente. Muchas gracias. Master Arto, I hope see you soon, okay? Yes, who knows? Who knows? We wanted, actually, the orchestra was scheduled
to play in June, to play in Valencia, I think it was. Ah, okay. Two concerts, but that's cancelled. So is Spain open for the summer holidays? It's questionable, eh? Sí, que es cuestionable que tengamos verano aquí. Tenía 2 conciertos en Valencia, pero Very cancelaron. difficult, very difficult, but thank you very much. Take Muchas gracias a todos y todas por quedaros en casa Bye con bye. la trompeta. Y mañana tendremos al gran maestro Enrique Rioja, leyenda viva de la trompeta en España. Lo tendremos aquí para todos nosotros. Muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima. Chao, cuidaos. Chao.